señor diputado Gonzalo Sibila. Gracias, señor presidente. Estamos considerando hoy dos proyectos positivos que entiendo atienden dificultades existentes para algunos sectores productivos y que además lo hacen teniendo en cuenta los lugares donde efectivamente existen esas problemáticas y donde por ende estas medidas son importantes. Medidas que se refieren a sectores como el lácteo, el hortifrutícola, el arrocero, que se concentran en particular en atender a pequeños y medianos productores y que se encuentran en el marco de un conjunto de iniciativas, no son solo estas dos, que ha tomado nuestro gobierno para atender estos problemas y mejorar la situación, como decía, de algunos sectores en particular. Se ubican también en el contexto de una iniciativa tendiente a promover el diálogo, a encontrar en un ámbito común de intercambio soluciones duraderas, soluciones de mediano y largo plazo para sectores que son muy importantes en la vida del país. Por esa razón voy a votar con convicción estos proyectos que creo que son importantes y que se dirigen a los lugares donde realmente es necesario hacerlo. Sin embargo, señor presidente, aquí en sala y en la discusión pública que se ha dado en estos días se han dicho cosas que exceden con mucho a el contenido de estos proyectos y a los problemas que efectivamente existen en algunos sectores. Se ha hablado prácticamente de una crisis integral de la economía del país, de una crisis profunda del sector agropecuario, comparándola con situaciones que no tienen nada que ver de otros momentos históricos, algunos bastante recientes, que le ha tocado atravesar al Uruguay. Se ha dicho también por parte de varios actores, y hoy se ha reiterado aquí en sala, que el problema es el Estado. Su costo son sus políticas sociales, algunos lo han dicho. Es su rol en cuanto a no propiciar la caída del salario de los trabajadores o, en todo caso, promover espacios de negociación colectiva que han permitido la mejora del salario de los trabajadores. Se habló de una mochila, de una carga, que son los costos salariales. Es curioso que se pretende luego integrar a esos mismos sectores que han mejorado su nivel de ingreso partiendo de situaciones paupérrimas, muchas veces carentes de los derechos y de la protección más básica, me refiero a los trabajadores del medio rural. Se pretende involucrarlos o incorporarlos a una demanda que se dice es del campo en su conjunto. Parece que para algunos actores el campo son solamente los sectores que tienen mucho poder y mucha plata en el campo, no los trabajadores rurales, no los pequeños y medianos productores a los que van dirigidos, por ejemplo, estas medidas. Simultáneamente, señor presidente, se ha reclamado de manera insistente la intervención del Estado. La intervención del Estado para ayudar, para subsidiar, para acompañar a productores que están en problemas. El mismo Estado que parece ser el diablo cuando interviene en otras situaciones, incluso con un montón de programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida y de producción en el medio rural. Se ha hablado, señor presidente, en sala hoy de una crisis de productividad y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que el índice de volumen físico en el sector agropecuario crezca si hay una crisis de productividad? ¿No será que hay un problema de precios internacionales? Eso también se ha dicho y sin duda que existe, no lo negamos.
Se ha hablado, señor presidente, de las medidas que se tomaron en el último gobierno del Partido Colorado para asistir al sector agropecuario. Se ha dicho que fueron medidas exitosas. Yo me pregunto si eso efectivamente fue así, cómo se produjo en ese tiempo la debacle económica que vivió el país. ¿Será que el sector agropecuario pesa poco en la economía nacional? ¿O será que las medidas no fueron tan efectivas? ¿O será que fueron tardías? Vaya uno a saber por qué se produce esta contradicción. Se plantea, señor presidente, la cuestión del tipo de cambio, de su origen y de sus efectos. Y se habla de atraso cambiario. Yo creo, señor presidente, que la afirmación de que el tipo de cambio en Uruguay, o la actual realidad en torno al tipo de cambio, se explica por la política fiscal del país, o se explica principalmente por la política fiscal del país, no resiste el menor análisis. Y creo que la evolución del tipo de cambio en el Uruguay está sin duda mucho más ligada a la política cambiaria de nuestro gobierno y en particular a la gran entrada de capitales por inversión extranjera directa en estos años. Pero además, cuando se habla de los efectos del tipo de cambio y se dice que habría que resolver un problema de atraso cambiario, por ende se propone devaluar, no se dice el efecto que esto tendría sobre el salario de los trabajadores y sobre otros sectores productivos que se verían directamente afectados por una medida de este tipo con repercusión directa sobre la mayoría de la población. Se ha hablado, señor presidente, de los combustibles. Sin duda este tema es un tema que tenemos aquí a consideración. Y de una política tendiente a desestimular el uso del gasoil en los autos particulares. Una política, por otra parte, exitosa para ese fin. No se ha dicho, a la vez, que se modificó el régimen de tributación sobre el gasoil, pasando del IMESI al IVA y permitiendo, por ende, una deducción para el sector productivo que tributa IRAE y que ahora estamos tomando una medida para atender a los que no tributan IRAE, que son los que en todo caso se estarían viendo afectados por esa problemática. Se ha hablado, señor presidente, de los costos de la energía eléctrica y se habla de los costos de generación de la energía eléctrica, pero no se habla, señor presidente, de los costos de infraestructura de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y sin duda que llevar la energía eléctrica a algunas áreas del medio rural sale muy caro, y eso es un subsidio. Aquí se habló muy mal de los subsidios. Se habló, por ejemplo, muy mal del subsidio al transporte capitalino y se dice pagan los trabajadores y los empresarios del medio rural para subsidiar el transporte capitalino. Bueno, así funcionan los subsidios, las renuncias fiscales, cualquier medida que tome el Estado con sus recursos. También la electrificación rural es subsidiada por los trabajadores urbanos, por los empresarios radicados en las zonas urbanas, y eso no está mal. ¿Está bien? Como hoy también vamos a tomar una medida que implica una renuncia fiscal y que la vamos a pagar todos los uruguayos. No sale de un repollo. Entonces, uno percibe un montón de contradicciones en el discurso y en los planteos que se han hecho. Y me quiero referir por último, señor presidente, a un tema que para mí apunta o nos permite llegar a la cuestión más de fondo. Aquí ha habido como dos versiones respecto de legisladores de la oposición sobre los problemas que atraviesa el sector agropecuario o algunos sectores dentro del sector agropecuario. Algunos dicen que es un problema de rentabilidad, lo han dicho de forma expresa, y otros dicen que no es un problema de rentabilidad, que es un problema de competitividad. Realmente esta segunda explicación a mí me resulta muy difícil de entender, no me cierra por ningún lado. ¿De dónde proviene la rentabilidad si no es de la venta de lo que el agro produce? O sea, ¿cómo podríamos tener un problema de competitividad sin tener un problema de rentabilidad?
La única explicación que se me ocurre es que el sector o algunos sectores no tuvieran precios competitivos porque se están apropiando de una ganancia excesiva. Es la única explicación que se me ocurre para que pueda simultáneamente coexistir estos dos asuntos, ¿no? Estas dos variantes, digamos. Problemas de competitividad, por lo menos de competitividad de precios, sin problemas de rentabilidad. Yo creo que sí, hay algunas dificultades que tienen que ver con la rentabilidad de algunos sectores. Y por eso se apunta a tomar medidas como las que vamos a tomar hoy. Ahora, no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Y no son iguales los puntos de partida, y no son iguales las escalas. Y no es igual tampoco la capacidad para poder afrontar esos vaivenes del ciclo económico o de los precios internacionales por parte de algunos sectores respecto de otros. Ahora, hay algo que comparto, señor presidente, y es que en el conflicto que se ha pretendido instalar en este último tiempo no está jugando solamente un problema de rentabilidad de algunos sectores. Eso sí lo comparto. No creo que sea un problema exclusivamente de rentabilidad. Yo aliento la movilización social y me parece muy importante que una sociedad se movilice, que los sectores se organicen, que reclamen, que se expresen. Ahora, estoy convencido de que algunos de los actores que han estado jugando en este último tiempo con la intención de instalar un conflicto están peleando por su rentabilidad, pero además están intentando desplegar un conflicto de poder en la sociedad uruguaya, que va un poquito más allá de la cuestión de la rentabilidad. Si no, no me explico que prácticamente no se haya hablado de la cuestión de la renta de la tierra en algunos de los discursos o de las plataformas que se han hecho. El costo del arrendamiento de la tierra se multiplicó por 5 en el Uruguay en los últimos 14 años. En los últimos 14 años el precio de la tierra se multiplicó por 10 en el Uruguay. Y esto es un costo para los productores que tienen que arrendar tierra para poder producir. Es una vieja contradicción, ¿no? Ricardo, un economista inglés anterior a Marx, así que no sería una explicación marxista, ¿no? Lo decía, lo planteaba. La famosa contradicción ricardiana, ¿no? Entre los rentistas de la tierra y los productores que tienen que arrendar tierra para poder producir. Ese es un costo, y es un costo que no se mencionó, o que se ha mencionado muy poco. Entonces, si se mencionan los salarios, si se mencionan las políticas sociales, si se menciona el Estado, y no se menciona la renta de la tierra, ¿no sospecharíamos que hay algunos sectores que están tratando de instalar un conflicto de poder, que están tratando de aglutinar a pequeños y a medianos atrás de una concepción que sustentan los grandes? Así que nosotros, con los pequeños, con los medianos, con los que tienen problemas reales y no los pueden solventar solos, estamos, señor presidente. Estamos. Con lo que no estamos es con el programa que se ha levantado en algunas de las plataformas y de los discursos que por estos días se han escuchado. Y no concebimos a las fuerzas populares, a la mayoría de la sociedad uruguaya posicionada en ese lugar. No concebimos a la mayoría de la sociedad uruguaya posicionada con Andebu en un conflicto de poder que se pretende instalar liderando a sectores que efectivamente tienen problemas o aglutinando a sectores que efectivamente tienen problemas en ideas y en reivindicaciones que son expresión de los intereses más concentrados del Uruguay, que son intereses opuestos a los de esos sectores pequeños y medianos que tienen algunas dificultades y a los que queremos atender. No podemos acompañar ninguna plataforma ni ningún discurso que instale la antipolítica como la salida para los problemas que atraviesa la sociedad o algún sector productivo. Y hay una diferencia grande entre movilizaciones y planteos que se hicieron en otros momentos, por ejemplo, en el entorno de la crisis de los 2000, y los que se están haciendo ahora. Porque aquellas plataformas, acompañadas por un montón de organizaciones sociales del campo popular,
eran plataformas que tenían que ver con los intereses de la gran mayoría de la población y de sectores productivos que, como aquellos que estamos atendiendo con estas medidas, tienen intereses comunes a los de la gran mayoría y no a los de los grandes que han concentrado históricamente la tierra, el poder y la riqueza en el Uruguay. Gracias, señor presidente.